Esta es la crónica de un hombre que decidió romper el cristal desde adentro. Un aristócrata que prefirió las cenizas de la libertad antes que la comodidad de una jaula de oro y que hoy, después de décadas de escándalos, risas y soledad, nos mira a la cara para decirnos que nada es lo que parece. Bienvenido a la verdadera y desgarradora historia de José María Martínez Bourdieu y Bassó, el hombre al que el mundo entero conoce simplemente como Pocholo. La cuchilla bajo su piel esconde cicatrices que ni el dinero ni la fama han logrado borrar del todo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo el relato de un famoso de la televisión, sino el descenso a los infiernos y el renacimiento constante de un espíritu indomable que se negó a ser el títere de una España que ya no existe. Todo comenzó en el Madrid de 1962, exactamente el día 2 de octubre. En aquel entonces, las calles de la capital española respiraban un aire de sobriedad y protocolo que hoy nos resultaría asfixiante. Antes de sumergirnos en los orígenes de esta fascinante figura, quiero hacerte una invitación especial, una llamada a la acción para el corazón. Si te apasionan las historias que desvelan las verdades ocultas detrás del glamour y la fama, te pido que te unas a nuestra comunidad de Olor a Farándula y te suscribas ahora mismo para no perderte ningún relato que te dejará sin aliento. Además, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en este viaje que apenas comienza. Déjame en los comentarios el nombre de tu ciudad o país y qué expectativa tienes sobre esta crónica que promete revelaciones inesperadas. En el seno de una de las familias más poderosas del país nacía el primogénito de José María Martínez Bourdieu y Ortega, el 17º barón de Gotor, y de Clotilde de Bassó y Rovirala. El nacimiento de un heredero en una casa de tal alcurnia era un acontecimiento de estado en los círculos de la alta sociedad, un evento que resonaba en los salones más selectos. Las campanas de la alcurnia doblaban con orgullo, anunciando la llegada de un nuevo eslabón en una cadena de prestigio, pero dentro de los muros de la residencia familiar, la alegría se transformó rápidamente en una angustia silenciosa y asfixiante, una sombra que se cernía sobre la cuna. El niño no era el heredero fuerte y vigoroso que la tradición exigía, sino una frágil existencia que parecía desafiar las expectativas genealógicas. José María llegó al mundo con una fragilidad que parecía un insulto a la robustez de sus antepasados, una anomalía en un linaje acostumbrado a la fortaleza. Una hepatitis severa y una cadena de complicaciones médicas lo mantuvieron durante meses en un estado de vulnerabilidad extrema, suspendido en ese hilo invisible que separa la vida de la muerte, luchando por cada aliento. Sus padres, movidos por una mezcla de piedad y realismo crudo, observaban aquel cuerpecito pálido y castigado por la enfermedad con profunda preocupación, el temor constante a lo peor. Fue en esos pasillos impregnados de olor a medicina y cera, donde nació su destino inusual, un futuro marcado por una palabra. El niño siempre está pocho, decían con frecuencia, usando esa palabra tan española que describe lo que está marchito, lo que está a punto de echarse a perder, un término cargado de melancolía. De esa debilidad inicial, de esa sensación de estar medio muerto antes de empezar a gatear, surgió el nombre de Pocholo, un apodo que se convirtió en profecía. Lo que empezó como un comentario casi despectivo o de lástima sobre su salud, terminó convirtiéndose en su identidad de guerra, en su estandarte personal, la bandera de su propia existencia. Él no sería José María, el serio y estirado varón. Él sería Pocholo, el superviviente, el que desafió a la muerte desde la cuna y le guiñó un ojo al destino. Esa transformación del nombre fue su primer acto de rebeldía inconsciente, un desafío silencioso a las expectativas impuestas por una sociedad rígida. Era como si, al aceptar un apodo que recordaba su propia fragilidad, estuviera escupiendo a la cara de una genealogía que solo aceptaba la perfección y la fortaleza. Un gesto de desprecio a lo establecido. Aquel niño, que casi no llega a los 2 años de vida, desarrolló una resiliencia feroz, una chispa en los ojos que parecía decir que, si lograba salir de aquella cama, se comería el mundo a puñados sin dejar ni las migajas. Pero la supervivencia física era solo el primer obstáculo de una vida llena de desafíos. La verdadera batalla, la más íntima y personal, estaba por venir. Su hogar no era un lugar de abrazos cálidos y juegos desordenados, sino un templo a la disciplina más férrea que puedas imaginar,
un espacio donde el amor se enmascaraba tras la exigencia. Su padre, el barón de Gottorp, era un hombre forjado en una época de valores inamovibles y una severidad que hoy calificaríamos de insoportable, una figura patriarcal imponente y distante. Para él, la educación de su hijo mayor no era una guía, sino una domesticación, un proceso meticuloso para moldearlo según los estrictos códigos de su linaje y las apariencias sociales. Pocholo ha recordado en muchas ocasiones aquellos años como una auténtica tortura pedagógica, una prisión invisible de normas y castigos que ahogaban su espíritu libre. Imagina ser un niño con una energía desbordante, con ganas de correr y gritar, y verse sometido a una etiqueta asfixiante, donde el castigo físico y la humillación verbal eran herramientas cotidianas para enderezar el carácter. Cada vez que el pequeño Pocholo intentaba salirse del camino marcado, la mano de la tradición caía sobre él con todo su peso, aplastando cualquier atisbo de individualidad y espontaneidad. No se le permitía ser un niño, se lo obligaba a ser un proyecto de hombre de Estado, un guardián incansable de la honra de los Martínez-Bourdieu, un título que pesaba como una losa sobre sus pequeños hombros. Esta presión constante creó una brecha emocional insalvable entre padre e hijo, un abismo de incomprensión y resentimiento mutuo que se profundizaba con el tiempo. Mientras sus hermanos mantenían perfiles más bajos y dóciles, adaptándose a las exigencias familiares sin rechistar, él sentía que dentro de su pecho latía un tambor de guerra que le pedía escapar, una llamada irrefrenable a la libertad que ignoraba las cadenas doradas. La relación con su progenitor fue una batalla de voluntades que duraría décadas, una lucha donde el amor quedaba sepultado bajo capas de exigencia y desilusión mutua, una herida abierta que nunca cicatrizaría del todo y que lo marcaría para siempre. Y por si la presión dentro de casa no fuera suficiente, el mundo exterior lo señalaba con un dedo acusador desde antes de tener uso de razón, una condena impuesta por el apellido. Ser un Martínez-Bourdieu en la España de los años 60 y 70 significaba estar vinculado umbilicalmente al poder absoluto, a una de las cumbres de la pirámide social y política de la época. Su tío, Cristóbal Martínez-Bourdieu, el marqués de Villaverde, se había casado con la única hija del general Francisco Franco, un matrimonio que sellaba un pacto de sangre y poder que resonaba en toda la nación. De la noche a la mañana, Pocholo pasó a ser el sobrino de la familia del dictador, arrastrando una conexión ineludible y una carga histórica. Aunque él no tenía una gota de sangre del generalísimo, la sociedad lo metió en el mismo saco de privilegios y sombras, proyectando sobre él las luces y las tinieblas de un régimen controvertido. Imagina ir a los mejores colegios y notar cómo los demás niños te miran con una mezcla de envidia, miedo y odio, una sensación de ser diferente, de llevar una carga invisible que te hace sentir ajeno. Imagina que tu apellido es sinónimo de un régimen que genera pasiones y rencores extremos, una polarización social que te atrapa sin elección ni culpa personal. Pocholo creció en el ojo del huracán, en ese universo franco, donde las cenas de gala escondían secretos de Estado y donde la libertad de expresión era un lujo que ni siquiera los miembros de la familia tenían permitido, una jaula de cristal para todos. Él veía a sus primos, los nietos de Franco, y sentía que vivían en una burbuja de cristal, una burbuja que tarde o temprano iba a estallar con una violencia inaudita, arrastrando todo a su paso. Mientras otros se sentían cómodos en ese trono de sombras, él sentía que las paredes del palacio se estrechaban cada vez más para asfixiarlo, para ahogarlo en un mar de expectativas ajenas que no le pertenecían. ¿Y a ti? ¿Qué te sugiere este escenario tan particular? ¿Crees que el peso de un apellido tan poderoso es una bendición o una condena irrevocable? Déjame tu opinión en los comentarios porque tu perspectiva es clave para entender la complejidad de esta historia que trasciende al personaje mediático. Para alejarlo de las distracciones de Madrid y para pulir aquel diamante en bruto que se negaba a brillar como ellos querían, sus padres tomaron una decisión drástica. Lo enviaron a los internados más prestigiosos del extranjero, una medida desesperada para enderezar un carácter indomable que se resistía a ser moldeado. De repente, aquel joven que buscaba su lugar en el mundo se encontró en las gélidas y perfectas montañas de Suiza y en los competitivos campos de Estados Unidos. Un contraste abrumador con la calidez familiar que nunca tuvo. Allí, rodeado de príncipes árabes, herederos de fortunas europeas y futuros presidentes, Pocholo aprendió que el mundo era mucho más grande que el despacho de su padre,
un universo de posibilidades inabarcables que se abrían ante sus ojos. Aprendió a hablar 4 idiomas con una fluidez envidiable, abriendo ventanas a otras culturas y pensamientos que ensancharon su mente, pero también aprendió que el privilegio es la forma más sofisticada de soledad, un aislamiento dorado que te separa de la humanidad, a pesar de la aparente compañía. En esos internados, lejos de la vigilancia directa de los Martínez Bordiú, empezó a forjarse el verdadero Pocholo, el que desafiaría todas las convenciones y expectativas impuestas. Era el alma de las fiestas clandestinas, el joven que siempre tenía una palabra ingeniosa y que no temía saltarse las normas de los estrictos tutores suizos, un rebelde con causa en un entorno de rigidez extrema. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y la euforia se disipaba, seguía siendo aquel niño Pocho que buscaba desesperadamente una aprobación que nunca llegaba desde Madrid, una sed de afecto insaciable que lo consumía. Sus estudios de economía y marketing en Estados Unidos no eran una vocación, sino un peaje que debía pagar para que le dejaran vivir, un precio por su ansiada libertad y autonomía. Él quería sentir el pulso de la vida, el sudor de la gente, la vibración de la música que hacía latir su corazón, pero los libros de contabilidad eran su única realidad permitida, su cárcel intelectual, una condena disfrazada de oportunidad. Al terminar su formación, el destino parecía sellado, trazado con una precisión implacable que no dejaba lugar a la improvisación. El joven varón, con su título bajo el brazo y una educación cosmopolita, fue enviado a Miami para trabajar en el International Bank of Miami. Era el plan perfecto, el heredero gestionando fortunas en el centro financiero de Florida, un futuro brillante y predecible a ojos de su familia. Durante 4 largos años, Pocholo se puso el disfraz de ejecutivo, un traje que le quedaba tan ajustado como una camisa de fuerza, limitando cada uno de sus movimientos. Se levantaba temprano, se ajustaba el nudo de la corbata y pasaba horas analizando balances y gestionando activos, inmerso en un mundo de números y transacciones que no le llenaba. Para cualquier otro joven, aquello habría sido el sueño americano, la cima del éxito profesional y personal, pero para él era una condena a muerte en vida, una asfixia lenta y dolorosa que le robaba el aliento. Imagina el contraste absoluto, por el día, la frialdad de los números, el aire acondicionado a máxima potencia y las conversaciones vacías sobre tipos de interés, una monotonía insoportable que mataba su espíritu. Por la noche, la ciudad de Miami despertaba con una fuerza telúrica. Eran los años 80, la época de la música electrónica incipiente, de las luces de neón rosa y azul, de una libertad que olía a mar y a peligro, un canto de sirena irrefrenable que lo llamaba a escapar. Desde su oficina, Pocholo miraba por la ventana y veía un mundo que le llamaba a gritos, un universo vibrante que le susurraba promesas de vida más allá de los despachos. Empezó a frecuentar los clubes nocturnos más exclusivos, donde su apellido no importaba tanto como su carisma, donde la persona valía más que el linaje y las conexiones. Fue en una de esas noches de insomnio y música donde conoció a Ricardo Urgell, el hombre que le abriría las puertas del Imperio Pachá, un encuentro que cambiaría su vida. Aquel encuentro no fue casualidad. Fue el choque de 2 planetas que terminaría por destruir el orden establecido en la vida del aristócrata, un cataclismo personal que lo impulsó a la acción. La decisión de dejar el banco no fue un simple cambio de trabajo, fue una declaración de guerra total a su familia, una ruptura radical con su pasado y con las expectativas impuestas. Imagina la llamada transatlántica a su padre, un silencio que se sintió como un eco desde la eternidad. «Papá, dejo el banco, dejo las finanzas, me voy a poner música en una discoteca». El silencio al otro lado de la línea debió de ser más gélido que la nieve de Suiza, un abismo de incomprensión y dolor que se extendía entre padre e hijo. Para el barón de Gotor, aquello era la humillación final, la deshonra máxima. Su hijo mayor, el que debía preservar el honor de la casa, se convertía en un pinchadiscos, en un animador de la noche, en un bufón para los ricos, una imagen insoportable para su estatus. Pero para Pocholo, por primera vez en 20 y tantos años, el aire empezó a entrar en sus pulmones sin dificultad, una bocanada de vida que le devolvía la esencia. El niño Pocho había muerto, y en su lugar nacía el rey de la noche, un espíritu libre e indomable que finalmente se atrevía a ser. Se trasladó a Ibiza a mediados de los años 80, en un momento en que la isla era un territorio virgen para el exceso y la experimentación,
un paraíso de libertad y tentaciones sin límites. Bajo el ala de Urgell, Pocholo se convirtió en mucho más que un empleado de Pachá. Se convirtió en su símbolo, el alma de la fiesta, una figura omnipresente y vibrante. Él era el puente perfecto entre la jet set internacional que llegaba en sus yates y los hippies que aún conservaban el espíritu primigenio de la isla, un conector de mundos dispares y aparentemente irreconciliables. Pero en Ibiza, la libertad es un arma de doble filo, una espada que corta en ambas direcciones, ofreciendo tanto éxtasis como peligro. Sin la vigilancia de su padre, sin las normas del banco, Pocholo se lanzó de cabeza a un océano de excesos, buscando en la euforia química el afecto que nunca recibió en aquellos pasillos fríos de Madrid, un sustituto del amor. El alcohol y las drogas empezaron a ser los compañeros de viaje de un hombre que no sabía divertirse sin llegar al límite, que buscaba en la euforia química una falsa sensación de plenitud y felicidad. Fue una época de luces cegadoras y sombras muy profundas, una dualidad constante que lo definía. Pocholo era el alma de cada fiesta, el hombre que todo el mundo quería tener cerca, una figura magnética y carismática que atraía todas las miradas. Pero cuando el sol salía y la música paraba, se encontraba solo en una isla que devora a los débiles, un vacío existencial que le recordaba su soledad. Él mismo ha reconocido con una honestidad brutal que esos años fueron una ruleta rusa, un juego peligroso donde cada noche era una apuesta. Estaba probando hasta dónde podía aguantar su cuerpo. Aquel cuerpo que los médicos dijeron que no duraría nada. Estaba desafiando a la muerte para sentirse verdaderamente vivo, para sentir la adrenalina correr por sus venas. ¿Crees que su comportamiento fue una respuesta al trauma de su infancia o simplemente la naturaleza rebelde de alguien que lo tenía todo y no valoraba nada? Cuéntame qué opinas en los comentarios, porque tu visión es fundamental para entender este rompecabezas humano, este laberinto de decisiones y emociones. Y entonces, en medio de ese torbellino de noches sin fin, de excesos que se confundían con la búsqueda de identidad, apareció ella, Sonsoles Suárez, la hija de Adolfo Suárez, el hombre que había pilotado la transición española hacia la democracia con una maestría que lo elevó a los altares de la historia, una figura de peso y respeto inquebrantable. Si la vida de Pocholo fuera una película, este sería el momento en que todo cambia de color, cuando la paleta cromática de su existencia se tiñe de una intensidad inesperada y prometedora, un giro del destino con mayúsculas. Se conocieron y el flechazo fue instantáneo, una explosión de sinceridad en un mundo de apariencias, un amor a primera vista que desafiaba todas las lógicas sociales y familiares. Ella era la elegancia personificada, la discreción hecha mujer, y el peso de otra gran familia sobre sus hombros, una estirpe ligada al futuro de una nación en ciernes. Él era el huracán en persona, el aristócrata descarriado que vivía al límite, el que rompía moldes y generaba controversia a cada paso. Nadie daba un duro por ellos, nadie creía en la viabilidad de un amor tan dispar y tan expuesto a los prejuicios y las críticas. Pero el amor, en aquel entonces, parecía ser más fuerte que cualquier prejuicio, que cualquier convención social impuesta por un mundo que no comprendía la libertad de dos almas que se encontraban. Era un sentimiento puro, inquebrantable, que prometía desafiarlo todo. En el año 1992 decidieron dar el paso y contraer matrimonio en el majestuoso monasterio de piedra, un escenario de ensueño para un enlace que paralizaría al país entero. Imagina la escena, la tensión palpable que se respiraba en el ambiente, las miradas que se cruzaban entre bandos opuestos. Por un lado, los Martínez Bordiú, anclados en las sombras del antiguo régimen, portadores de un apellido cargado de historia y de polémica. Por otro, los Suárez, símbolos de la nueva democracia, de la esperanza de un país que miraba hacia adelante, hacia un futuro de libertad. Políticos de todos los bandos, artistas de renombre y nobles de abolengo se mezclaban en un banquete que olía a tensión contenida y a champán caro, un cóctel explosivo de poder y sociedad. La presión mediática era asfixiante, los paparazzi trepaban por los muros y se escondían entre los árboles para conseguir una foto de la pareja, una imagen que valía oro en los kioscos. Desde el primer sí, quiero, Sonsoles y Pocholo supieron que no les iban a dejar ser felices en paz,
que su amor sería un campo de batalla constante. Las sombras de sus padres, el barón y el expresidente, proyectaban un muro infranqueable sobre su lecho nupcial, un muro de expectativas y de juicios que resultaba imposible de saltar, ahogando la intimidad de la pareja. Buscando una salida, una forma desesperada de salvar su amor del ruido incesante de España, de la mirada implacable de la prensa, tomaron una decisión desesperada: huir a Uruguay. Querían empezar de cero, lejos de los apellidos que pesaban como losas y de las expectativas que los asfixiaban, buscando un refugio donde reconstruir su vida. Pero lo que no sabían es que uno no puede huir de sus propios demonios cruzando el océano, que los problemas internos viajan contigo sin importar la distancia. En Uruguay, la tragedia estaba esperando a la vuelta de la esquina, con las puertas de una celda abiertas de par en par, dispuesta a cobrarse todas las facturas que Pocholo había dejado pendientes en su camino hacia la autodestrucción, un precio muy alto por la libertad. El sueño uruguayo, que nació como un intento desesperado de salvación para un amor asediado, pronto se transformó en la pesadilla más amarga y asfixiante de la vida de José María Martínez Bordiú, un infierno personal de la que sería difícil salir. Imagina por un momento el contraste absoluto. Un hombre nacido entre sábanas de hilo egipcio, acostumbrado a los palacios y a los brindis en las altas esferas, viéndose de repente rodeado por 4 paredes de hormigón frío, donde el olor a humedad y el eco de los gritos de otros presos se convierten en su única banda sonora. La llegada de la pareja a Punta del Este fue, al principio, una explosión de optimismo, una promesa de un nuevo comienzo lejos de las cadenas del pasado. Pocholo quería demostrarle al mundo y, sobre todo a su suegro, el expresidente Adolfo Suárez, que era capaz de construir un imperio propio lejos de la sombra de Franco, de forjar su propio destino sin ataduras. Abrió una discoteca, un templo del placer donde pretendía volcar toda su experiencia acumulada en las noches de Ibiza y Miami, en un intento por replicar el éxito. Pero el éxito en los negocios no siempre camina de la mano con la paz espiritual y la felicidad personal puede ser esquiva incluso en la opulencia. La relación con Sonsoles empezó a agrietarse bajo el peso de un estilo de vida que ella no podía ni quería seguir, un abismo creciente entre sus mundos. Mientras él se sumergía en la gestión de la noche, rodeado de luces, música atronadora y tentaciones constantes, ella buscaba una estabilidad que parecía escapársele entre los dedos, una vida serena que él no podía ofrecer. La distancia emocional creció hasta volverse un abismo infranqueable, una barrera invisible que los separaba. Y fue en ese momento de debilidad absoluta cuando ocurrió lo impensable. En un control rutinario, la realidad golpeó a Pocholo con una violencia que ningún castigo de su padre había logrado alcanzar, una bofetada helada del destino. Fue arrestado por posesión de sustancias prohibidas, una noticia que no solo fue un escándalo mediático, sino un terremoto que sacudió los cimientos de la política y la aristocracia en España. ¿Te imaginas el titular que heló la sangre a más de uno? ¿El yerno del hombre que trajo la libertad a España? El sobrino del clan más poderoso del antiguo régimen dormía en una celda de la prisión de las Rosas. Aquellos 4 meses en la cárcel uruguaya fueron una bajada a los infiernos en toda regla, una prueba de fuego que lo llevaría al límite de su resistencia. No había trato de favor para el barón de Gotor, ninguna deferencia por su linaje o su apellido. Allí dentro, el título nobiliario no servía para conseguir una manta extra o una comida mejor, ni para evadir el trato más crudo y deshumanizado. De hecho, su origen aristocrático lo convertía en un blanco fácil para el resentimiento de otros reclusos, un imán para la envidia y el odio acumulado. Pocholo pasó de los lujos de Madrid a compartir espacio con delincuentes comunes, enfrentándose al miedo real, al frío físico y, lo que es peor, al frío del alma, a la soledad más abismal. Sentía que había defraudado a todos, que había traicionado cada expectativa depositada en él. Sentía que el niño Pocho finalmente se había roto de forma definitiva, sin posibilidad de reparación. En la soledad de su celda, tuvo tiempo de pensar en cada una de sus decisiones, en cada desplante a su padre y en cada lágrima que Sonsoles había derramado por él, un torbellino de culpa y arrepentimiento que lo consumía. Fue un periodo de oscuridad total, donde la tentación de rendirse era constante, donde la esperanza parecía una quimera inalcanzable, un espejismo en la desolación. A pesar de que logró salir de prisión, el daño ya era irreparable.
Su matrimonio con Sonsoles Suárez estaba herido de muerte. Un amor que había sobrevivido a tanto. No pudo con el estigma de la cárcel. Ella, agotada por los escándalos y por una vida que no se parecía en nada a lo que había soñado, decidió regresar a España, poniendo fin a su unión en el año 1994. El divorcio fue la estocada final para el corazón de Pocholo, una herida que nunca terminaría de cicatrizar, una pérdida que lo marcaría para siempre. Ha pasado más de un cuarto de siglo desde entonces y aunque ha tenido otras parejas y aventuras, él sigue manteniendo que nunca volvió a amar a nadie con esa intensidad, con esa pureza y desinterés, una afirmación que resuena con la melancolía de un amor perdido. La pérdida de Sonsoles fue el precio más alto que pagó por su rebeldía, por su búsqueda incesante de una libertad que a veces se confunde con la autodestrucción. Se quedó solo, marcado por el estigma de la cárcel y con la sensación de que su vida era un naufragio en mitad de un océano de incomprensión, una barca a la deriva en un mar de dudas. Regresó a España a finales de los años 90, pero ya no era el joven heredero prometedor, el brillante varón con un futuro asegurado. Era un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por el sol de Ibiza y las penas de Uruguay, un aristócrata que ya no encajaba en los salones de té de Madrid, pero que tampoco encontraba su sitio en la nueva España que surgía, una nación que ya no lo reconocía como parte de su élite. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, pudo prever. El mundo de la televisión, ese monstruo que siempre está hambriento de nuevas caras y emociones extremas, llamó a su puerta, ofreciéndole una oportunidad inesperada de renacer de sus cenizas. En el año 2003, Telecinco lanzó un experimento social llamado Hotel Glam. Era un programa diseñado para el conflicto, para el exhibicionismo más descarado y para llevar a los personajes al límite de su cordura, un escaparate de las miserias humanas. Pocholo aceptó entrar, quizás buscando dinero desesperadamente, quizás buscando el afecto del público que su propia familia le negaba con su desprecio, o quizás simplemente por el puro placer de provocar, por el deleite de desafiar las convenciones y reírse del mundo. Lo que sucedió dentro de aquellas paredes cambió la historia de la cultura popular en España para siempre, un hito televisivo que nadie pudo olvidar. En apenas unos días, el país entero se olvidó de su linaje y de su pasado oscuro, de las sombras de su apellido y de sus tragedias. Pocholo se convirtió en un fenómeno de masas, una figura omnipresente que dominaba las conversaciones y los titulares, un icono inesperado que trascendía su origen. Su hiperactividad contagiosa, su vocabulario inventado con palabras como flipas o mucho pocho, y su capacidad para pasar de la risa más histriónica al llanto más sincero, cautivaron a una audiencia de millones de personas, que lo convirtieron en un ídolo. Pero el momento cumbre, el hito que todavía hoy, décadas después, sigue siendo recordado con una mezcla de risa y asombro, fue el incidente de la mochila, un episodio que se incrustó en la memoria colectiva. Imagina la escena, un hombre adulto, un varón de España, colapsando emocionalmente frente a las cámaras porque alguien le había roto el asa de su mochila. ¿Quién me ha roto la mochila?, gritaba con una desesperación que parecía propia de alguien que acababa de perder un tesoro nacional, un berrinche infantil que conmovió y divirtió a partes iguales. Para el espectador era un momento cómico, un berrinche ridículo de un niño rico que no sabía controlar sus emociones. Pero si rascamos un poco la superficie, lo que vemos es a un hombre aterrado, a un alma vulnerable, que se aferraba a sus posesiones como a un salvavidas. Esa mochila era su único hogar estable. Dentro de ella guardaba sus amuletos, sus recuerdos, las pequeñas cosas que le daban seguridad en un mundo que siempre le había juzgado, que siempre lo había empujado a la inestabilidad. Al romperle la mochila, le habían roto su caparazón, su refugio portátil, su última defensa. Fue un estallido de vulnerabilidad pura que lo conectó con toda una generación, que empatizó con su dolor, a pesar de lo absurdo de la situación. El misterio de quién fue el culpable duró 15 años, hasta que se supo que fue Dinio García, en un acto de travesura televisiva que casi le cuesta la salud mental a Pocholo. El éxito fue tan abrumador que nació la pocholomanía, un fenómeno social que trascendió el programa.
Se convirtió en el personaje más deseado de las discotecas, de los programas de televisión y de las portadas de revistas, un imán para la fama y el dinero fácil, pero mientras su cuenta corriente crecía de manera exponencial y su cara estaba en todas las marquesinas de España, el abismo con su familia biológica se hacía más profundo y oscuro que nunca, una fractura irreparable que se abría entre ellos. Sus padres, el barón de Gottorp y Clotilde de Vassaux, observaban desde su retiro de nobleza y silencio cómo su hijo mayor se convertía en el bufón oficial de la nación, una humillación insoportable para el apellido. Imagina el dolor de un padre que ha dedicado su vida a preservar el honor de un apellido, viendo a su heredero saltar en una cama elástica frente a millones de personas o peleándose por una mochila de plástico en un reality show. Pocholo ha confesado que este periodo fue una bendición económica, pero una tragedia familiar. Un éxito que venía acompañado de un coste personal muy alto. Cada vez que salía en televisión sentía el peso de la decepción de su padre como una losa sobre su pecho, un recordatorio constante de su fracaso a sus ojos. La relación se volvió casi inexistente, marcada por reproches silenciosos y llamadas telefónicas que terminaban en discusiones amargas, en un callejón sin salida que los separaba. En el año 2006, su padre falleció y apenas 2 años después, en el 2008, su madre lo siguió al otro lado. Pocholo se quedó solo con su título de 18º barón de Gottorp, un título que ahora ostentaba sin tener a nadie a quien rendir cuentas, pero también sin tener a nadie a quien pedir perdón, un peso de culpa que lo acompañaría siempre. La muerte de sus padres cerró una puerta que nunca se volvió a abrir, dejándolo con un sentimiento de orfandad que ni todo el éxito mediático del mundo podía consolar, una herida que seguiría abierta en su alma. Con la herencia y el título en la mano, muchos esperaban que Pocholo finalmente se asentara, que comprara una gran finca y se dedicara a la vida contemplativa de la aristocracia rural, siguiendo el camino preestablecido para su estatus. Pero él, fiel a su espíritu de contradicción, decidió dar un paso más hacia la excentricidad absoluta, hacia una vida que desafiaba cualquier lógica. Fue entonces cuando empezaron a surgir los rumores sobre su vida en Ibiza, una isla que ya no era el paraíso hippie que él conoció, sino un parque de atracciones para multimillonarios rusos y estrellas de Hollywood, un lugar transformado por el dinero. Pocholo se sintió un extraño en su propia casa, un forastero en un mundo que él mismo había ayudado a crear. Empezó a alejarse de las fiestas de champán y yates, buscando una conexión más pura con la naturaleza, una forma de lavar su alma de tantos años de ruido y televisión, de excesos que lo habían vaciado por dentro. Sin embargo, los problemas no le abandonaron. En el año 2017, su apellido volvió a los titulares por un motivo turbio y escandaloso, una mancha más en su ya controvertida reputación. Un edificio de su propiedad en las Ramblas de Barcelona, un inmueble que formaba parte del patrimonio histórico de su familia, fue precintado por la Guardia Urbana. La policía sospechaba que el piso se estaba utilizando como un local de alterne clandestino, un lugar donde se ejercía la prostitución fuera de todo control legal y moral. La noticia fue una bomba, un escándalo que reavivó el morbo en torno a su figura. El barón de Gottorp vinculado a un prostíbulo en el corazón de Barcelona, una imagen que chocaba con su linaje, aunque él se defendió con uñas y dientes, alegando que el piso estaba alquilado y que él no tenía ni idea de lo que hacían sus inquilinos. La sombra de la duda volvió a planear sobre él, una acusación que lo perseguiría. Era la imagen perfecta de una nobleza en decadencia, de palacios convertidos en casas de citas, de un apellido que perdía su brillo original arrastrado por la controversia. Este incidente provocó una fractura total con sus 4 hermanos, una herida que dividiría aún más a la ya fragmentada familia. La gestión del patrimonio familiar se convirtió en un campo de batalla legal, un litigio que sacó a la luz viejas rencillas y resentimientos. Pocholo se sintió traicionado por su propia sangre, acusado de descuidar los negocios y de manchar el nombre de la familia con sus apariciones televisivas. Fue el momento en que comprendió que las raíces, a veces, son lo que te impide crecer, lo que te ata a un pasado que ya no te pertenece. Decidió que ya no quería ser parte de ese mundo de juntas, de accionistas, de abogados y de herencias compartidas, un universo que solo le traía dolor y conflictos. Quería ser libre, incluso si eso significaba renunciar a las comodidades que su estatus le otorgaba, a las cadenas doradas que lo mantenían cautivo.
¿Crees que un hombre con el pasado de Pocholo puede realmente desvincularse de lo que hacen sus inquilinos en sus propiedades? ¿O fue simplemente una forma de mirar hacia otro lado mientras el dinero seguía entrando en su cuenta? Me interesa mucho saber si confías en su inocencia o si piensas que es parte de su personaje de despistado. Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu visión es fundamental para desentrañar la complejidad de este personaje. Tras el escándalo de Barcelona, Pocholo tomó la decisión más radical de todas, un giro de 360 grados en su vida. Vendió gran parte de sus posesiones, se alejó de los focos de Madrid y decidió mudarse a vivir a un camión. Sí, has oído bien, el 18º barón de Gótor, el hombre que ha dormido en las mejores suites del mundo y que ha cenado con presidentes, decidió que su hogar sería un vehículo de 4 ruedas adaptado con un vagón de tren, un refugio insólito. Se instaló en un terreno en Ibiza, rodeado de pinos y con el sonido del mar de fondo, buscando una austeridad que para muchos era incomprensible, pero que para él era la única forma de encontrar la verdad, de purificar su alma. Dejó el alcohol, dejó las drogas y dejó de intentar agradar a una familia que ya no existía, que se había desintegrado. Empezó a levantarse con el sol, a cuidar de sus perros y a disfrutar del silencio que solo ofrece la soledad elegida. Una paz interior que nunca antes había conocido. Pero, como ocurre con todos los grandes personajes, el destino le tenía guardada una última sorpresa, un giro inesperado que lo pondría de nuevo en el candelero. Cuando parecía que ya era un recuerdo del pasado, una reliquia de los años de la televisión basura, una nueva oportunidad llamó a su puerta para demostrarle al mundo quién era realmente José María Martínez Bordiú, cuando no había mochilas rotas ni fiestas de por medio, cuando la verdad salía a la luz. Vivir en un camión no fue una decisión tomada al azar, ni un arrebato de locura pasajera, sino el resultado de una profunda introspección. Para José María Martínez Bordiú fue el último acto de una guerra de guerrillas contra la hipocresía, una batalla personal por la autenticidad y la libertad. Imagina al 18º barón de Gótor, un hombre que por linaje debería habitar un palacio rodeado de servicio y tapices antiguos, despertándose cada mañana en el espacio reducido de un vehículo adaptado en contacto directo con la naturaleza y consigo mismo. En ese camión, al que añadió un vagón de tren para ganar algo de aire y de espacio vital, Pocholo encontró lo que ni los internados suizos ni los bancos de Miami pudieron darle: la propiedad absoluta de su propia existencia, la libertad de ser quien realmente era sin máscaras ni ataduras. Ahí, entre el metal y la madera, no hay protocolos que seguir, no hay apellidos que defender con honor, ni hay un padre que juzgue cada uno de sus movimientos desde el retrato de una pared, una liberación total. Este retiro voluntario marcó el inicio de su transformación más profunda, la metamorfosis de un hombre que había vivido al límite. En el año 2015, tras décadas de cabalgar sobre el lomo del exceso, Pocholo tomó la decisión más valiente de su vida: abrazar la sobriedad absoluta. Dejó atrás el alcohol y las sustancias que una vez usó como escudo contra el dolor de la soledad, contra la incomprensión y el vacío existencial. Imagina el esfuerzo titánico de un hombre que ha sido el rey de la noche durante 40 años, cerrando de golpe la puerta a ese mundo de euforia artificial, a esa búsqueda constante de sensaciones extremas. Se convirtió en un asceta del siglo XXI, en un ermitaño moderno que encontró la paz en la simplicidad. Sus días empezaron a llenarse de deporte, de surf en las aguas turquesas de Ibiza y de esquí en las cumbres de Baqueira, cambiando la vorágine por la serenidad del ejercicio. Cambió el ruido ensordecedor de las discotecas por el susurro del viento entre los pinos y la compañía incondicional de sus perros, esos seres leales que, a diferencia de los humanos, nunca le preguntaron por su pasado ni por su cuenta bancaria, que lo amaron por quien era, no por lo que tenía. Pero la vida, que siempre guarda un as bajo la manga, le ofreció una oportunidad de redención pública que nadie esperaba, una ocasión para reescribir su historia. En el año 2024, Pocholo aceptó el desafío de entrar en las cocinas de MasterChef Celebrity, un programa que lo sacaría de su retiro voluntario y lo expondría de nuevo a la mirada pública. España entera contuvo el aliento. ¿Qué veríamos esta vez? ¿Al bufón de la mochila rota? ¿Al aristócrata errático que gritaba en los programas de televisión? ¿Al personaje excéntrico que todos conocían?
Lo que encontramos fue una bofetada de realidad para todos los que le habían juzgado, una lección de humildad y de superación. El hombre que apareció en pantalla era un trabajador incansable, un perfeccionista que no temía mancharse las manos y un compañero de una sensibilidad que erizaba la piel, un ser humano auténtico que se mostraba sin reservas. Vimos a un Pocholo que bajo el delantal escondía una disciplina que solo alguien educado en el rigor más absoluto podía poseer, una tenacidad forjada en la adversidad. Se enfrentó a los fogones con la misma pasión con la que una vez devoró la noche, pero esta vez con un propósito constructivo, con ganas de aprender y de superarse a sí mismo. Su paso por el concurso fue un viaje emocional que nos permitió ver las grietas de su alma, las cicatrices de su pasado. Cuando hablaba de sus padres fallecidos con una tristeza palpable, cuando recordaba a Sonsoles con una mirada perdida en el vacío, o cuando se emocionaba ante un plato bien hecho, el país comprendió que Pocholo nunca fue un loco. Fue simplemente un hombre que necesitó ponerse una máscara de locura para que la realidad no terminara de romperlo, para proteger su fragilidad interior de un mundo que no lo comprendía. Llegó hasta la semifinal, quedando en una quinta posición que supo a gloria, un triunfo personal más allá de la competición. Pero su verdadero premio fue el respeto de una audiencia que por primera vez vio al ser humano detrás del mito, la esencia de un hombre que había luchado por su propia identidad. Hoy, el Barón de Gótor vive en una paz que muchos envidiarían, pero que pocos se atreverían a buscar, una serenidad que ha conquistado a base de renuncias y de valentía. Su vida es un recordatorio de que el éxito no se mide en metros cuadrados ni en títulos nobiliarios, sino en la capacidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza, de ser auténtico y fiel a uno mismo. A sus 63 años sabe que el tiempo es el único lujo que no se puede recuperar, que cada instante es valioso. Ha perdido amigos por el camino, ha visto cómo su familia se desintegraba en batallas por el dinero y ha sentido el frío de una celda en un país lejano, las consecuencias de una vida intensa. Pero a pesar de todo, sigue sonriendo con esa chispa de rebeldía que nunca pudieron apagarle, con esa vitalidad que lo hace único, un superviviente nato. ¿Te parece que la transformación de Pocholo es un ejemplo de superación y madurez de un hombre que ha aprendido de sus errores y ha encontrado su camino? ¿O crees que su estilo de vida actual es solo otra forma de huir de las responsabilidades que conlleva su apellido, de las expectativas que todavía lo persiguen? Me encantaría saber qué piensas ahora que conoces toda la verdad de su historia, que has podido ver más allá del personaje público. Al final del día, cuando el sol se pone sobre el horizonte de Ibiza y las luces del camión se encienden, José María Martínez Bordiú es simplemente un hombre que encontró su sitio en el mundo, un hombre que nos enseñó que se puede nacer con todo y preferir no tener nada con tal de tenerse a uno mismo. Su historia es la de un niño pocho que se negó a morir, la de un joven que se negó a ser un banquero aburrido y la de un adulto que se negó a ser el juguete roto de una televisión despiadada. Es la historia de un superviviente en un mundo de apariencias, un héroe de su propia libertad. Hemos llegado al final de este viaje por la vida de uno de los personajes más icónicos y contradictorios de nuestra historia reciente. Espero que este relato te haya permitido ver más allá del personaje y entender el corazón de un hombre que a su manera siempre fue un héroe de su propia libertad. Ha sido un honor contarte esta historia de tú a tú, desde el respeto y la emoción que merece una vida tan intensa como la de Pocholo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el último segundo de este video. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para reinventarse y que el verdadero tesoro está en los momentos que vivimos con autenticidad. Si te ha conmovido este relato, no olvides suscribirte al canal Olor a Farándula para seguir descubriendo las vidas más fascinantes, polémicas y profundas de nuestro panorama social. Tu apoyo es lo que nos permite seguir profundizando en la verdad detrás de los titulares. Gracias por estar ahí, gracias por tu atención y prepárate, porque ahora verás en pantalla más vídeos del canal que te van a atrapar y que no podrás dejar de ver. Hasta la próxima, corazón.